Muy buenos días a todos, bendecido domingo, que el Señor los bendiga esta mañana y que el Señor les cumpla los deseos de su corazón de acuerdo a lo que estamos haciendo. Y gracias al Señor por este día, porque podemos adorar al Señor y alabarlo. Esta mañana es un día especial, este día es un día de bendición. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Declaramos que tú eres Rey y que no hay nadie como tú, Señor. Cristo Santo, tú eres la respuesta, Señor. Tú eres mi fortaleza. Tú eres el Rey de Reyes. Gracias, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar.
eres, Señor, la respuesta. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. No hay nadie como tú. Tú eres fuerte, Señor. Tú eres fiel. Tú vas delante de mí, Señor. Señor, tú tienes la respuesta para nosotros. Señor, tú eres santo, Señor. Yo te alabo esta mañana. El enemigo está derrotado. El enemigo es un mentiroso. El enemigo lo echamos fuera. El enemigo lo echamos fuera de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Hay victoria esta mañana. Oh Señor, derrama tu espíritu sanador. Derrama, Señor, victoria sobre este lugar. Derrama, Señor. Santo eres Jesús. Santo eres, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Señor, si nosotros no te adoramos, las piedras te van a adorar. Y Señor, yo prefiero adorarte. Adóralo ahí, hermano. Adóralo. Esta mañana es una mañana de victoria. Este día es un día de victoria. Oh, lo adoramos. Lo adoramos. Lo adoramos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Alegres porque escuchas cuando cantamos tu nombre. Alegres porque escuchas cuando cantamos tu nombre. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Alábalo, levanta tus manos y dile al Señor, gracias Señor, porque yo tengo victoria en tu nombre. No por lo que soy, no por lo que hago, sino por tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, tú mandaste a tu Hijo Cristo, Jesús, para que todo esto, Señor, fuera derrotado, para que yo tuviera sanidad, para que yo tuviera victoria. Esta mañana aplastamos todo plan en contra de la palabra de Dios, porque este es un día de victoria. El enemigo te quiere robar, el enemigo te quiere robar la paz, pero en el nombre de Jesús, nosotros tenemos la paz de Cristo, estamos parados en la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Esa es la verdad. Todo lo que está alrededor no es verdad. El Señor vino a dar vida, vida y vida en abundancia. Gracias Jesús, gracias Señor, porque este día, Señor, declaramos victoria y la aceptamos y la recibimos en el Espíritu, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor esta mañana.
puedo sentir tu presencia, Señor, aunque no te pueda ver, Señor, aunque no te pueda tocar, Señor. El Señor está con nosotros en fe. El Señor está contigo en fe. El Señor está aquí. El Señor está aquí en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendecido seas, hermano. Amén. Aleluya, aleluya. Qué hermosa la presencia de Dios. Y la palabra nos dice así que cuando habemos dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Dios no se mueve por emociones, se mueve por verdad, se mueve por su palabra. Y su palabra así lo ha dicho. Así que lo sientas o no, Dios está aquí, Dios está contigo ahí en tu casa. Así que sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor, y en su casa también es la casa del Señor. Dios ha multiplicado su iglesia, Dios ha multiplicado su obra, y Dios ha estado repartiendo el evangelio a multitud de hogares. Así que la voluntad de Dios para este tiempo es que la palabra de Dios esté en tu hogar, se viva en tu hogar, se coma en tu hogar, y que el Cristo que descendió del cielo descienda a tu corazón, descienda a todo tu cuerpo, para que tú puedas experimentar lo que dice la palabra, que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Porque las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. Nada más nos da vida más que la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a comer esta mañana, la palabra de Dios. Y este domingo vamos a celebrar nuestra Santa Cena, ¿verdad? Por un error mío, no lo celebramos el otro día, pero no somos religiosos, no tiene que ser el primer día. A veces creemos que las cosas que tienen que ser así. Acuérdense que Jesús dijo, yo hice al hombre para el día, no el día para el hombre. Así que nosotros podemos tomar la Santa Cena todos los días en casa. Como congregación lo podemos tomar el día primero del domingo o el segundo o así. Pero claro, por disciplina, ¿verdad? El primer domingo. Pero yo les pido disculpas y no lo hice el domingo pasado. Pero hoy es una fecha muy especial, especialmente para mí y para la congregación, porque ayer celebró mi esposo un año de haberse ido a la presencia de Dios. Así que cuando me dijeron que se me había olvidado, dije, bueno, pues lo vamos a celebrar el siguiente domingo, que es el aniversario del primer año que mi esposo está en la presencia de Dios. Así que esta mañana prepara tus elementos de la Santa Cena, el jugo, ya sea lo que tengas. Si no tienes jugo, puede ser agua. Lo que importa es lo que vamos a bendecir. Y también prepara un pedazo de pan, ¿verdad? Algo que signifique para ti eso, porque los elementos, al ser bendecidos, van a venir a hacer lo que la palabra de Dios hace, porque no es el elemento, es la bendición de Dios sobre ellos. Amén. Y bueno, mi mensaje del día de hoy es: ¿a quién seguiremos? Esta es una pregunta que Pedro le hace al Señor después de que el Señor en el capítulo 6 de Juan ha hecho milagros impresionantes. Después de haber alimentado a esas 20,000 personas, después de que el Señor haya hecho en el capítulo 5 el milagro del paralítico en Bethesda, y el Señor se ha revelado a la vida del sacerdote Nicodemo de que Él era la vida eterna, de que Él era el camino, Él era la verdad, Él era el que daba a la nueva oportunidad a toda gente. Y Nicodemo le responde al Señor: Señor, sí sabemos que tú vienes, has venido de Dios, porque nadie antes había hecho estas señales que tú has hecho, porque aquí vemos que realmente Dios sí está contigo.
Pero a pesar de esas confesiones, a pesar de ver el milagro hecho el agua en vino, a pesar de haber hecho ya multitud de milagros con los 12 discípulos, esta pregunta viene a resaltar en el capítulo 6, y vamos a ir al versículo 68 y 69, que nos dice que Simón Pedro, ¿por qué? Porque el Señor les estaba hablando que Él era el pan que había descendido del cielo, y que ese pan que es el que la gente tenía que comer, porque su pueblo anteriormente en el Éxodo 16, el milagro más maravilloso que Dios había hecho era descender el maná del cielo para alimentar a todo su pueblo, y ese milagro no duró un día, no duró un mes ni un año, sino 40 años Dios hizo descender el pan del cielo para alimentar a su pueblo. Pero ahora Jesús está diciendo, yo soy ese pan del cielo. Tus padres comieron el pan que vino del cielo, pero ellos murieron. Pero yo soy el pan del cielo que he venido para darte vida eterna. Porque el pan, yo soy el cuerpo. Y ustedes, si no comen de mi cuerpo y si no comen de mi sangre, no tienen parte conmigo. Y la gente se escandalizó. ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a comer la carne de él si él es el hijo del carpintero? ¿Cómo vamos a tomar su sangre si realmente la palabra dice en el Antiguo Testamento que no podemos tomar la sangre? ¡Wow! Esta era una nueva revelación que Jesús estaba trayendo al pueblo, y como a Jesús le encantaba siempre poner en discusión a los fariseos, porque a quien hay que oír es al Padre a través de Jesús y no la letra muerta. Así que él dijo, y fíjense que en el capítulo 6 de Juan se menciona 7 veces que él descendió. Él descendió. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es muerta si la leemos simplemente como palabra, pero el Espíritu es el que la vivifica. Así que Jesús nos está diciendo 6 veces en el capítulo 6 de Juan que Él fue el que descendió. Él quiere que la palabra de Dios descienda a nuestro corazón, a nuestra vida, para que adquiramos esa vida abundante que Él ha prometido para nosotros. Así que después de este gran escándalo de los discípulos con el pueblo de Israel, con los fariseos y con toda la gente que estaba ahí presente, Simón Pedro le dice al Señor, ¿y a quién seguiremos, Señor? Solo tú das palabras que dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que si tú me estás escuchando hoy, esta mañana, tú también has creído como yo, que Él es el Hijo de Dios, el que descendió del cielo para darnos vida eterna. Lo hemos visto en nuestra propia vida, lo hemos visto en la testificar en otras personas, lo hemos visto en muchos milagros que hemos visto. Es más, no necesitamos ni ver milagros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel vio por 40 años milagros y no creyeron. O sea, nosotros tenemos que creer en su palabra, en su palabra. Él es el pan del cielo que descendió para darnos vida eterna. Oremos esta mañana para que esa palabra hoy descienda a nuestro corazón y podamos decir lo que dijo Jesús, que Él es el que da la vida eterna. Y que tú y yo estemos en la hora oscura de nuestro día aferrados a esa palabra que descendió del cielo, que es Jesucristo. Que esté en tu vida, en la mía, porque en los momentos más oscuros, sobre todo el tiempo que estamos viviendo, nos tenemos que aferrar de algo, tenemos que seguir a alguien, y nosotros tenemos que seguir la verdad, la vida, y tenemos que seguir a aquel que dio la vida por nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias por este precioso domingo. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres una realidad de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque realmente nosotros creemos como Pedro que tú eres el pan que descendió del cielo para darnos vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Te damos gracias, y como dice Juan 1:12, Señor, que todos aquellos que creen en Él y lo confiesan y lo reciben en su corazón, tú les das la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros somos tus hijos, y por eso aquí estamos, Señor, testificando que tú realmente eres el Hijo de Dios. Amén. Yo quiero que abras tu corazón, abras tu espíritu para que Dios deposite esta palabra en tu vida. Porque aquí vamos a seguir en este tiempo tan difícil que estamos viviendo.
Vamos a ver qué nos enseña esta pregunta que Pedro le está haciendo al Maestro, a Jesús, al Hijo de Dios. La vida que actualmente estamos viviendo está presentando muchísimas dificultades. Estamos viviendo diversas preocupaciones y a veces hasta nuestro corazón se carga. El coronavirus se ha vuelto realmente un virus muy agresivo, donde al principio pensábamos realmente que era un engaño, ¿verdad? Que era una mentira política, pero realmente ahora que ha estado tocando vidas cercanas a las nuestras y que desgraciadamente algunos aún conocidos han perdido la vida, nosotros nos podamos dar cuenta, ¿verdad? Que realmente este virus ha venido a sacarnos, quitarnos el tapete y ha venido a que nosotros realmente nos aferremos y que más que nunca estemos en un corazón arrepentido y que estemos limpiando nuestro corazón, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Son tiempos en los que no sabemos en este día si mañana vas a amanecer o no. Hay muchas personas jóvenes aún que han amanecido y tal vez no de coronavirus, pero sí de un ataque al corazón, sí del estrés, sí de subirse la presión y de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque es un tiempo muy oscuro el cual estamos viviendo. Y este es el tiempo que tú y yo tenemos que acercarnos más que nunca al Señor. Fíjate que dice que en Texas se han reportado 250,000 casos, de los cuales 127,000 se han recuperado, pero 3,000 y pico de casos han fallecido. Y actualmente hay 120,000 casos activos en la vida de personas de todo tipo de edades. Antes decían que era para los ancianos, pero ahora este virus no está respetando edades. Está muriendo desde pequeños hasta ancianos. Así que estamos en una situación donde no solamente está en Texas, está en el país, y no solamente en el país, en el mundo. Es por eso que pues, tú dijeras, bueno, pues si está pasando en Estados Unidos, pues yo me voy para México, o yo me voy para Centroamérica, o yo me voy para Europa. Pero no, donde quiera que tú vayas, ahí está. Así que nosotros tenemos una salida, y nuestra salida es Jesucristo. A quien nosotros debemos de seguir aquí es a Cristo. Los datos que dan cada día son extremadamente grandes. Realmente en el mundo entero se han muerto ya millones de personas y las cifras están como por 12 millones de personas contaminadas en el mundo entero. Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a dónde iremos? ¿A quién seguiremos? Porque la situación es mundial y todos nosotros en más de una ocasión nos hemos visto presionados por circunstancias que no sabemos cómo manejar, y muchas veces por la presión tomamos decisiones inapropiadas y precipitadas. Y lo que está escrito en la Escritura nos está diciendo que cuando se presenten situaciones imposibles de manejar, es necesario tener plena convicción acerca del único Señor que nos puede salvar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo quiso decir de esta manera y dijo, Señor, solo tú tienes el poder para calmar toda tempestad. Solo tú tienes poder para sanar. Solo tú tienes poder para multiplicar. Solo tú tienes poder, Jesús, en cualquier situación que nos encontremos viviendo. ¿A quién seguiremos? Si solo tú tienes el control de todas las cosas. ¿En quién o en quién pensamos en nuestra hora más oscura? Yo bendigo al Señor porque en mi hora más oscura yo seguí al Señor, confié en el Señor y yo tengo la plena certeza que mi esposo está caminando en esas calles de oro, en ese mar de cristal, y él está vivo, como dice la palabra, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, así que él no tiene muertos, sino que tiene vivos, porque dice la palabra que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Así que ese momento oscuro lo pude vivir con tranquilidad, lo pude vivir con la certeza
de que lo que Dios ha dicho en su palabra es cierto. Muchísimos hacen planes diversos sobre lo que desean hacer, pero sin considerar a Dios. Seguir a Jesús no es una tarea fácil. Se requiere del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos conforte, para que nos haga tomar las decisiones correctas. Así que, en un momento oscuro de tu vida, ¿a quién te diriges tú? ¿A quién buscas? ¿A quién consultas? ¿De dónde piensas que vendrá tu auxilio? ¿Vendrá del Señor? ¿O vendrá de tu médico? ¿O vendrá de la empresa donde trabajas? ¿O vendrá de tu trabajo? ¿Será de tu jefe? ¿Será de tu familia? Nuestro auxilio realmente proviene de Dios. Y en este capítulo 6 de Juan se menciona que Él es realmente el que trae la respuesta del cielo. Él realmente es el que nosotros necesitamos creer. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura, nuestra ayuda segura. ¿Estás oyendo? Si tú necesitas seguridad en tu vida, Él es tu respuesta segura. Él es tu ayuda segura, porque en momentos de angustia, Él está ahí por ti. Pero ¿a quién vamos a seguir cuando hay angustia? Cuando se ha perdido toda esperanza. Muchas personas se acercaron a Jesús buscando la solución a su propio problema. Y fueron ayudados. Y hoy en día es igual. Sabemos que Jesús tiene la solución para cada uno de nuestros problemas. En Él sí hay solución. Vamos a ver en Lucas 8, 43 al 48, una historia de una mujer desesperada. Una mujer que estaba en su hora oscura. Una mujer que ya se había acabado todo su dinero en médicos, en brujos, en curanderos, en todo, y nunca había encontrado su solución. Dice la palabra que entre la gente había una mujer que estaba enferma desde hacía 12 años. Tenía ella un derramamiento, derramaba sangre y nadie había podido sanarla. A pesar de haber gastado cuanto tenía en médicos. Tú sabes que ahorita en médico cualquier cantidad que tú tengas no es suficiente. Ella se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto. Y en ese mismo momento, dice la palabra, ella quedó sana. Y Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Como todos negaban haberle tocado, Pedro le dijo. Pedro siempre se adelanta a sus respuestas. Dice: maestro, es mucha la gente que te aprieta y te empuja. ¿Cómo puedes preguntar que quién te ha tocado? Y Jesús respondió: pero hay alguien que me ha tocado diferente. Lo sé porque de mí ha salido poder. Hasta que Jesús no sienta que tú realmente estás en esa angustia, en esa desesperación, que Él sepa que Él es tu única solución, que Él sepa que esto a donde tú te estás aferrando, el poder de Dios va a salir. Yo he experimentado muchas veces cuando he estado compartiendo que no es que uno tenga algunas veces la palabra profética o el don, ¿verdad? Sino que la fe de la persona te jala el don. Y yo puedo entender como Jesús decía: es que salió poder de mí. Yo recuerdo muchas ocasiones que hermanas se me acercaban a mí y me preguntaban: hermana, ¿dónde está fulano ese versículo? En fulano de tal. Y yo le contestaba, yo no lo sabía, pero yo respondía, porque la fe de ella, que yo creía que yo tenía el versículo, pues yo lo decía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está adentro de nosotros. Entonces cuando viene la fe de la persona, te saca el don, te saca la palabra profética, te saca lo que estás necesitando, te saca tu sanidad, tú lo sacas. Es por eso que muchas veces muchos predicadores dicen: hey, digan amén, están aquí. ¿Por qué? Porque no está sintiendo que poder de Dios está saliendo de él. Se necesita la fe del pueblo. Jesús podía, a pesar de la multitud, poder sentir que alguien la había tocado diferente. Y la mujer, al verse descubierta,
fue temblando y se arrojó a los pies de Jesús. Y ahí, frente a toda la gente, le contó por qué lo había tocado. Independientemente de quién te vea, independientemente de dónde estés, independientemente qué es lo que tú vas a decir, si tú has recibido tu milagro, a ti no te importe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú necesitabas y tú lo obtuviste. Esta mujer se humilló, se arrastró, le tocó su manto, ella no le importó que la vieran. Es más, era prohibido en aquel tiempo salir cuando una persona tenía un flujo de sangre. Era porque era una persona inmunda. Pero ella necesitaba un milagro y ella corrió a quien tenía la solución para su problema. Así que en ese mismo momento ella quedó sana. Y le dijo Jesús, hija, tu fe te ha sanado. Vete tranquila. Yo recuerdo hace muchos años cuando teníamos nuestro negocio de restaurante, yo le había pedido al Señor que Él trajera un ángel a remodelarme mi restaurante y realmente yo no sé, pero el Señor me contestó esa oración. Llegó un momento una señora y me dijo, vengo a remodelarle su restaurante. Y pues esa señora, yo le dije, usted no sabe quién es, pero yo sí sé quién es, usted es un ángel. Ella no me entendía, pero ella siguió haciendo el trabajo porque ella estaba obedeciendo a Dios. Y remodeló totalmente, mi restaurante era totalmente oscuro, el alcohol verde, ya me lo puso color melón, todo muy agradable. Y platicando yo le hablaba de los milagros y las maravillas que Dios hacía. Y ella me decía, no, los milagros son para el Antiguo Testamento, eso ya no existe, ya no hay profetas, ya no hay quien sane, ya no, eso Jesús ya pasó. Le decía, no, Jesús está haciendo milagros ahora. Entonces ella me dice, oye, pues yo tengo una amiga que ya tiene como 12 años, qué casualidad, igual que este versículo, que está enferma y ya ha ido con brujos, ha ido con todo y ya se acabó todo su dinero. Era exactamente la historia de esta mujer que esta mujer me estaba contando a mí. Entonces un día en mi restaurante llega el pastor a comer mientras ella estaba trabajando ahí y yo le presento a mi pastor y entonces el pastor también le dice que Dios es un Dios vivo, un Dios que hace milagros, un Dios que hace prodigios. Y entonces la mujer dijo, bueno, pues dígame su dirección porque voy a llevar a mi amiga porque necesita ese milagro. Total, el pastor le dio su dirección y al otro día se presenta ella a la casa del pastor junto con la amiga. Y bueno, el pastor le da el mensaje de salvación, le dice que Jesús es la salvación y que Jesús es el dador de vida, el sanador y todo. Y la mujer cree. El pastor ora por ella y al instante esta mujer se siente sana. Saca la chequera y le dice al pastor, ¿cuánto le debo? ¿Por qué? Porque ella estaba acostumbrada a pagar. Ella estaba acostumbrada, su dinero ya se le estaba acabando. Entonces le dice el pastor, Jesucristo no cobra. Dijo, bueno, pues yo lo voy a llevar porque mi jefe se está muriendo en el hospital y tiene cáncer. Y así sucedió una multitud de milagros en nuestra iglesia, que en aquel tiempo fue conocida como la iglesia de los hechos. Así que, pero tú tienes que tener fe cuando te acercas a Jesús. Esta mujer cuando llegó ahí, pues ya no tenía otra solución. Así que tuvo que creer lo que le estaban diciendo acerca de la palabra de Dios. A Jesús lo rodeaba esta multitud, pero esta multitud eran solamente espectadores. ¿Por qué? No menciona la Biblia que hayan recibido un milagro, ninguno más. Así que de una multitud solamente una mujer recibió el milagro. Solo querían escucharlo, pero no lo veían como la solución de sus vidas. ¿Estás tú viendo a Jesús nada más viéndolo como espectador? ¿O lo estás viendo como la solución de tu vida? ¿Lo estás viendo para la sanidad de tu enfermedad? ¿Lo estás viendo para la provisión de tus finanzas? ¿Lo estás viendo para que tú vivas esa vida y vida abundante que Él dice? Él dice, diga el débil, fuerte soy. Él diga el enfermo, sano soy. Él dice, diga el triste, alegre soy. Eso es el poder de Dios. Así que si tú estás viendo a Jesús como un espectador, pues no vas a experimentar eso. Necesitas creer que ese Jesús que descendió del cielo es el que te puede dar cualquier solución que tú necesites. Qué triste que solo una mujer vivió un milagro. Solamente uno lo obtuvo. Y yo siempre he dicho que Moisés ha sido el pastor que más congregación ha tenido, porque eran millones, 6 millones. Hasta el día de hoy no hay una iglesia en el mundo entero que tenga los 6 millones que Moisés tuvo. Nadie.
Ese fue el mejor pastor, la congregación más impresionante que había en aquellos tiempos. Pero sin embargo, de esos millones de personas, solamente 2 le creyeron. ¿Estaba predicando mal Moisés? No, el pueblo era espectador. Ellos murmuraban, ellos exigían sus cosas, ellos no estaban viendo a Dios como su solución. Así que muchas veces nosotros estamos también relacionándonos con Cristo sin creer verdaderamente en Él. Tú puedes saber todos los versículos de memoria, pero en la hora oscura no recurres a Jesús. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Solo la verdad que se nos hace vida es la verdad que conocemos. Yo no puedo decir que la sanidad es verdad si yo no he experimentado sanidad. Tú tienes que experimentar la palabra en cada área de tu vida. ¿Estás en un momento de necesidad económica? ¿Tú recurres al banquero o recurres a Jesús? ¿Estás en una necesidad, verdad? ¿Recurres a un préstamo familiar o recurres a la casa de empeño? ¿O recurres al dueño del oro y de la plata, que es Jesús? Y si tú lo haces y recibes tu provisión del que todo lo puede, esa verdad se te revela y la conoces y se te hace realidad. Eso es lo que Dios quiere, que la palabra que está escrita se haga vida en tu vida, en cada problema, en cada situación, en cada tiempo oscuro que tú tengas en tu vida. La verdad que tú conoces es la que te hace libre. Una persona que jamás ha experimentado una manifestación financiera es una mujer que siempre va a estar, o una persona que siempre va a estar en escasez y en pobreza. Porque la prosperidad es un espíritu. Así que el espíritu es el espíritu de Dios. Que todo lo que Jesús tocaba, prosperaba. Así como lo vimos en la vida de José. Dice la palabra, él estaba en la cárcel y todo prosperaba. Él estaba en la casa de Potifar y todo prosperaba. Por eso Potifar no lo quería soltar, pero por causa de la esposa, él fue a dar a la cárcel, pero ahí también prosperó. Porque lo que prospera es a quien tú cargas adentro. Tú traes la bendición adentro de ti. Pero tú tienes que creer que esa bendición vive adentro de ti para que se manifieste. Así que, ¿a quién vamos a seguir? ¿Ya decidiste a quién vas a seguir esta mañana? Yo pude haber sido la pregunta, tal vez, de esta misma mujer. ¿A quién sigo? Esta mujer era el ejemplo de la desesperanza. Dice la palabra que se le había agotado todo su dinero en médicos, en exámenes, en hospital, tal vez hasta los curanderos y brujos y todas esas cosas que la gente busca en su momento oscuro, en su momento de desesperanza, en su momento donde no encuentran la solución. Pero en esta situación el Espíritu Santo le mostró el camino para su sanidad y salvación. Y ella se dejó llevar por el Espíritu Santo. Así debemos acercarnos tú y yo a Jesús, sabiendo que Él es la verdadera solución y una solución eterna, no una solución pasajera. A veces tienes un préstamo y te dura, pero te dura para un poco de tiempo. Pero cuando Dios te da la solución como le dijo a la samaritana: cuando tú bebas de esta agua, nunca jamás tendrás sed. Cuando tú comas de este pan, dijo Jesús, nunca jamás perecerán. Cuando Jesús hace las cosas, Él dice, nunca más necesitarás nada. Así que tenemos que seguir a Jesús. ¿A quién estamos siguiendo en medio de nuestra frustración, en medio de esta pandemia, en medio de esta hora oscura que estamos viviendo? En Marcos 2, 1 al 5 también vemos otro milagro, que dice la palabra que después de varios días Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más. Y frente a la entrada
Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. Y de pronto llegaron a la casa 4 personas que llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Yo no sé si tú alguna vez has cargado a algún enfermo, tal vez por su laciedad. Bueno, yo recuerdo una amiga, ¿verdad?, que tenía a su papá en cama y que en varios momentos tuvo que llamar a los bomberos que vinieran a ayudarlo a levantarlo porque ella por sí sola no podía. Entonces estamos viendo aquí que 4 personas eran necesarias para poder llevar a este paralítico a Jesús. Era tan inútil, no podía mover ni un músculo, no podía mover absolutamente nada. Estaba en su hora oscura, estaba en una necesidad muy grande. Pero él tenía 4 amigos. Tal vez él no tenía fe, pero los 4 amigos sí la tenían. Y dice que como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. A ellos les valió destruir el techo de la persona que era la casa. Pero por ahí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Y dirás tú, imagínate, ¿cómo lo bajaron? Bueno, yo recuerdo un testimonio impresionante de que en algunas ocasiones yo les he platicado de este siervo de Dios que se llamaba Chamba. Y él contó que una vez él estaba predicando en un estadio donde una mujer tenía a su marido lácido en casa ya en Hospice. Y entonces ella oyó que este predicador venía a la ciudad y él dijo, quiero que sepan que ella lo sacó del hospicio, lo envolvió en la sábana y lo metió en una de esas de basura y se lo sacó del hospital. Y cuando llega al estadio, ella dijo, Jesús, ahí te va. Y ella lo aventó de arriba hacia abajo y cayó en la plataforma. Imagínate, ese hombre a esa distancia y ese atrevimiento de esta mujer era para que ese hombre cayera muerto. Pero sin embargo, Dios la fe de esta mujer y ese hombre se levantó. Después de ese golpe tan duro, él se levantó completamente sano. Se necesita una fe agresiva en estos tiempos para creerle a Jesús. Dice la palabra en el versículo 5 que cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, acuérdense que confianza equivale a fe, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. La necesidad del paralítico movió la fe de sus amigos para derribar toda barrera y obstáculo. Probablemente ellos tuvieron mucha más fe que el mismo paralítico, quien seguramente se encontraba hastiado y desesperado por su condición. Los que estaban ahí solo escuchaban a Jesús, pero el paralítico fue sano y salvo. El Dios a quien seguimos, de quien nosotros acudimos, está en medio de la multitud, sin acercarnos a Él verdaderamente y con fe. Si tú no te acercas a Jesús con la actitud de fe, no vas a recibir tu milagro. Necesitas oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vimos al principio de este pasaje que decía que la gente oyó que venía a la ciudad de Capernaum. Así que la gente se acercó ahí. Ellos oyeron y acercaron. Así que vino la fe de ellos. Y es por eso que ellos pudieron recibir su milagro. Esta mañana te he presentado varios milagros. Y te he presentado soluciones que no han sido nada más temporales, sino eternas. En esta mañana, ¿por qué no meditamos a quién iremos cuando tengamos un problema familiar? ¿A quién vas a ir cuando tengas un problema financiero? ¿A quién vas a ir cuando la enfermedad toque tu puerta? Ven a Jesús, cree en Él y descansa en Él. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Él es la única solución para nosotros y para el mundo
entero. Y yo quiero en esta mañana ministrar la Santa Cena a través de este pasaje que yo te acabo de leer al principio. Y quiero que acerques tus elementos. Y quiero ministrarlo acerca de lo que dijo Jesús. Que si nosotros comemos de su pan, de su carne, de su cuerpo, tendremos vida eterna. Así que, por favor, únete a nosotros. Toma tus elementos, toma tu familia y acércate a la mesa del Señor. Acércate a tu solución permanente. Acércate a tenerte preparada para cuando te llegue la hora oscura. Dice el capítulo 47 del versículo 6. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Hoy es un tiempo de decisión, de que toda tu fe la pongas en Jesús. Porque todo aquel que cree en Él, todo aquel que lo ha recibido, Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el verso 48 dice, yo puedo dar vida. ¿Tú necesitas vida? Él te la puede dar. Pues soy el pan que da vida. Y ese pan es el que tú y yo vamos a tomar esta mañana. El pan que da vida y la sangre que perdona todos tus pecados y te da vida eterna. Dice el versículo 49, los antepasados de ustedes, les decía Jesús, comieron el maná del desierto, pero todos ellos murieron. Esos van a ser salvos hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí no estaba Jesús. Tú y yo somos privilegiados de tener a Jesús. El versículo 50 y 51 dice que el que cree en mí es como si comiera pan del cielo. Hoy, no importa qué clase de pan tengas, lo vamos a bendecir y ese pan será un pan que descendió del cielo. Y nunca estará separado de Dios. Eso vas a comer a Jesús y va a estar dentro de ti y nunca estarás separado de Dios. Y no son palabras mías, es palabra de la palabra de Dios en el versículo 6 de Juan 50-51. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo. En esta versión viene que él dice bajado. El anterior estaba diciendo descendido, que es lo mismo. Yo he descendido del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Nuestro Jesús ya ha descendido para darnos vida eterna. Yo moriré, él dijo, para dar esa vida a los que creen en mí. Tú y yo sabemos que hace 2020 años Él vino y Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban, ¿cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo, ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Es por eso que tú y yo vamos a tomar el pan y la sangre para tener esa vida eterna en nosotros. Versículo 54 dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo los resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. Mi Padre, el Dios que da la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla y para quitarla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo. Y la otra versión, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el que cree en mí tendrá vida
eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. Tal vez para muchos que me están escuchando es muy difícil de aceptar. Pero es la verdad, está escrita y es la palabra de Dios. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo?, le decían a Jesús. Pero Jesús les respondió, versículo 61, ¿esto les ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Espero que nosotros no seamos de esos, ni tú seas de esos. El verso 65 dice: también les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, dice la palabra en el versículo 66, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Yo espero que muchos que me estén escuchando no abandonen esta palabra. Jesús en aquel tiempo tenía 70 seguidores, pero solo 12 se quedaron con él. Entonces Jesús les preguntó a los 12 que quedaron con él: ¿también ustedes se quieren ir? Imagínate que Jesús nos quisiera esa pregunta a ti y a mí hoy. ¿Ustedes también se quieren ir? Pero Simón Pedro, el hombre que más atrevido de todos, aunque cometió muchos errores, pero Dios lo redimió de una manera impresionante, él contestó: ¿y a quién seguiremos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna, y nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Él fue el que dijo cuando Jesús estaba preguntando, que la gente estaba diciendo: ¿ese será Juan el Bautista? ¿Ese será Elías? ¿Quién será él? Pero Pedro le contestó: Señor, tú eres el Cristo, el que descendió del cielo. Tú eres el Hijo de Dios. A él se le había revelado Cristo. Y yo espero que esta mañana, mientras tomemos la Santa Cena, tú y yo tengamos esa revelación del Dios verdadero, el Dios que está con nosotros. Repite conmigo: Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y hemos creído en ti. Te hemos recibido en nuestro corazón. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y tú nos has dicho que todo aquel que cree en ti, que te confiesa, Señor, tú le das la autoridad de ser llamado Hijo de Dios. Así que, Señor, con ese conocimiento yo vengo hoy, Señor, tomando de tu cuerpo. Como tú nos dijiste, el que no beba de mi cuerpo no tiene parte conmigo. Así que toma tu pan junto con tu familia. Yo también lo voy aquí a tomar. Y dice, vamos a tomar el pan y repartirlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma, porque este es el cuerpo del Señor que descendió del cielo. Este pan es el que da vida y vida eterna. Comámoslo. Bueno, Padre, yo bendigo el pan. Bendigo los elementos que cada uno tiene en su casa, Señor. Para que tú los santifiques y que venga a ser ese cuerpo, Señor, tuyo, santificado. Y que nosotros podamos asimilarlo, descender y que tu palabra se nos haga vida en nosotros.
tomemos del jugo. Que Jesús dijo que el jugo representa la sangre y es la bebida verdadera. Tú no vas a tomar engaño, tú no vas a tomar mentira, tú no vas a tomar confusión. Dice la palabra que su palabra, él no tiene un espíritu de confusión. Así que cuando tú tomas de esta sangre, de este vino que lo estamos santificado, lo hemos bendecido, la sangre, la bebida verdadera. Así que tómalo, creyendo realmente que es aquella que perdona tus pecados. Porque dice la palabra en Hebreos que el único que puede quitar de nosotros las obras muertas es la sangre de Cristo. Y hoy, Señor, yo oro para que cuando estén tomando, Señor, este jugo, este vino, como le quieran llamar, pero simplemente lo hemos bendecido para que representa la sangre de Cristo que tiene poder de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y borrar toda obra muerta de nosotros. En el nombre de Jesús, esta sangre de Cristo le borró a Pablo los asesinatos que hizo, las muertes que hizo, los errores que cometió, todo aquello de haber negado a Jesús antes de que Él se le revelara. Así que ese poder sigue vigente el día de hoy, porque ya hemos visto que lo que Dios habla es eterno. Así que toma de esta sangre que te limpia de todo pecado, en el nombre de Jesús. Oremos nuevamente. Señor, esta mañana hemos seguido lo que tú dijiste. Que todo el que coma tu cuerpo y bebe tu sangre tendrá vida eterna. Y yo te doy gracias, Jesús, por darme vida eterna. Te doy gracias por darme el perdón de mis pecados, que es lo que me separaba de Dios y me separaba eternamente. Pero hoy, por tu gracia, por tu amor, por tu sangre, por tu pan, por tu cuerpo que derramaste en la cruz del Calvario, yo tengo vida eterna. Gracias, Señor, por esa paz que yo he recibido, Señor, de ti. Gracias, Señor, porque en un momento de oscuridad yo sé a dónde correré, yo sé a quién seguiré. Aquel que tiene palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Yo te levanto a cada familia, a cada necesidad que hay en el hogar, todo aquello que ellos están clamando, pidiéndote, Señor, que tú les concedas, Señor, que ellos tengan esa fe de esa mujer, Señor, del flujo de sangre, que tengan la fe de los 4 amigos de aquel paralítico, Señor, que tengan la fe agresiva, Señor, porque tú, Señor, te mueves por fe. Nada en este mundo mueve la mano de Dios más que tu fe, porque Hebreos dice 11:6 que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Nuestro Dios es un Dios de fe. Dijo Jesús, más bienaventurado aquel que cree sin haberme visto. Y tú y yo no lo hemos visto, pero le creemos. Y en el nombre de Jesús, yo te suelto esa palabra para que tu fe sea incrementada de una manera sobrenatural. Y Padre, yo oro, Señor, por todas aquellas familias, Señor, que han perdido familias, Señor, que para nosotros en nuestra vida cristiana, Señor, nosotros no somos de los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que ellos se nos han adelantado, sabemos realmente que están en esas mansiones que tú has dicho que tú te fuiste a preparar, porque el cielo es un lugar real. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tal vez nosotros como carne puede ser egoísta, hay tristeza, hay todo, pero Señor, te damos gracias porque se hace tu perfecta voluntad. Dales paz, dales consuelo, porque tú eres un Dios de toda consolación. Amén. Dios me los bendiga. Pasen un hermoso domingo en familia. Amén. Y no salgan, protéjanse.